Vale, estamos aquí una vez más en nuestros videos de análisis, reflexiones, conclusiones, como se quiera llamar a esta especie de videos. Bien, justamente habíamos hablado previamente de Shakespeare, de Kafka y habíamos retrocedido literalmente con Emiliano Zapata, pero hoy tenemos una obra de arte, así de sencillo. Una obra, no voy más rodeos, se trata de Circe, escrita por Madeline Miller. Es una obra literaria que abarca la mitología. Y yo lo voy a decir personalmente. Hoy por hoy, Circe es mi tercer libro favorito. Justamente hablando del primero, 1984, de George Orwell, que su reseña poco a poco la vamos labrando. En segundo vendría Fausto de Goethe, que de misma cuenta su reseña poco a poco se va construyendo. Y hoy toca el tercer puesto, que es Circe, de Madeline Miller. Como lo había dicho, es una obra de mitología griega, así de sencillo. Y yo personalmente se los digo, yo justamente no me quería meter en estos temas de mitología porque decía es que son muchos dioses, son muchos personajes olímpicos, muchos mortales, apenas puedo aprenderme ciertos personajes, entonces es un halo de personajes, de dioses, etcétera, y cada uno tiene su propia historia, así que no me quiero meter en esos temas. Pero le di la oportunidad de Circe. Quedé fascinado no solo por la historia de Circe, que es fantástica, ahorita lo vamos a analizar. La gramática que utiliza Madeleine Miller es simplemente deleitosa. Es una obra de esas, no es complicada de leer, es más, es muy intuitivo y fácil de leer. Te hace ver a la mitología no como algo complejo ni dantesco para entender, sino algo que te lo vas digeriendo poco a poco como un buen vino, como un buen jugo, tal cual. Poco a poco, cada página, cada capítulo, cada historia es un pequeño alfiler más que te van labrando la historia de Circe y vas entendiendo la mitología, a lo cual te hace ver la mitología como algo muy sencillo de entender. Entonces, quiero abarcar varias secciones, si así se le puede llamar justamente a Circe, así que este video tal vez sea un poco largo, pero vale la pena. Entonces, una vez hablado de eso, ahora sí vamos a la parte de la historia. No voy a hacer una reseña, no voy a hacer lo típico que se espera de un libro. Simplemente voy a resaltar algunas cosas. Primero, la evolución del personaje de Circe. Cuando tú ves la portada, se te aparece Circe, la historia de una heroína. Y yo he leído muchas historias, he escuchado y apreciado muchas historias de héroes, que se trata del típico héroe que es inmortal, que nació para hacer tal misión, pues sí, que en su sangre lleva la estirpe y la envergadura para realizar una acción y en base a eso triunfar y proclamarse como un héroe. Circe es totalmente contrario. Se nos presenta una Circe, la heroína, como una heroína que ha sido humillada, como una heroína que se han burlado de ella, de la cual no tiene poderes, y la cual es incluso desterrada en algún punto de la historia. Y a lo que quiero ir es, no se nos presenta esta parte del héroe como algo fantástico, como algo onírico e incluso utópico. Más bien se nos muestra su contraparte, una versión de un héroe que sufre, una versión de un héroe que aprende y una versión de un héroe que sabe distinguir y sabe ir y conducir sus acciones. Y poco a poco se va proclamando, algo así como un camino del héroe, tal cual. Entonces, lo que digo, la evolución de Circe, del personaje, se nos muestra primero una niña inocente, una niña muy vulnerable ante burlas, ante la sociedad, ante su padre, sus hermanos. Cabe resaltar que su padre, Helios, del Sol, es una persona sumamente aguerrida, sumamente estricta, y e incluso él lo dice, en lo que a mí concierne, Circe no tiene nada de mí. Sus hermanos justamente le hacen mucha burla por no tener poderes, por ser diferente. Termina siendo desterrada y nuevamente esta parte de cómo evoluciona su personalidad. Pasa de ser una niña inocente a una bruja, la bruja de Ea, así incluso ella se proclama,
como alguien sanguinaria, como alguien sadista, como alguien que busca ofender, que busca hacer daño a los mortales. De ahí pasa a ser una persona sabia, altiva, tenaz, vivaz, hasta el punto de llegar a ser una madre y sentir lo que es una madre. Sentir ese sentimiento maternal, sentir la valentía de ser madre y dar todo lo que significa ser una madre por su hijo, en este caso Telégono. Entonces, toda esa evolución que se nos muestra decirse para mí es sumamente plausible y el ver cómo desde una niña puede llegar a ser una anciana, si así se le puede llamar, sabia, con todo lo que envuelve al personaje de Circe. En cuestión de todas las aventuras, historias, acciones, como le queramos llamar, que termina pasando Circe, insisto, es una obra deleitosa, es una obra que se quiere seguir leyendo poco a poco, y desde las historias, desde cómo fue desterrada, desde cómo veía a su padre, cómo veía a sus hermanos, cómo se lleva con Etes y luego fue traicionada por cómo fue con el Minotauro, lo de Sila, que es traicionada justamente por Escila, la termina convirtiendo en un monstruo. La forma narrativa que nos muestra Circe y detalle a detalles, bien sensitivamente todo, el tacto, el tema auditivo, lo visual, cómo nos hace ver cómo hacía sufrir a los mortales, convirtiéndolos en animales a través del vino. Todas estas historias labran una historia realmente estupenda y magnífica alrededor de la figura de Circe. De hecho, aquí yo me quedo con tres historias principalmente. Primero la de Sila, ¿no? El convertir aquella persona que la traiciona justamente con la persona que le gusta, en este caso a Circe, que es Glauco, cómo la termina convirtiendo en un monstruo de 6 cabezas y varios tentáculos, y Escila se vuelve una tal cual, un monstruo mitológico del océano que traga mortales y es insaciable. Y cómo Circe cada vez lo dice y carga con esa penumbra de decir, no me puedo perdonar cada segundo la muerte de esos mortales porque yo la provoqué. Al final de cuentas yo la provoqué, yo convertí a Escila en un monstruo. Y el cómo se desarrolla de su transformación a monstruo, de su clímax de monstruo cuando mata a todos y cómo es el final de Escila, ¿no? Me quedo con Trigón, ¿no? Este ser mitológico, parecido a un escorpión, una analogía sería esa. Y aquí sí hago un spoiler. Trigón se basa en que aquel ser que venza a Trigón tendrá pues obviamente la cola de Trigón y será prácticamente inmortal, no en términos de vida, sino en términos de poder. Como ya sabemos, los dioses pues son inmortales, no pueden morir. Entonces, en cuestión de poder, quien tenga la cola de Trigón simplemente y sencillamente será tal cual un dios. En cuestiones de poder, reitero. Y el cómo Circe, al darse cuenta que la vida de Telégono está amenazada por nada más y nada menos que Atenea, la diosa de la guerra, decide ir hacia Trigón y conseguir su cola. Y al final de cuentas, Trigón le dice, eres el primer ser que viene dispuesta a pelear contra mí. Historia ocurre bajo las profundidades del mar. Cerrando ese paréntesis, continúo. Y le dices, por ser tú la primera mortal, perdón, el primer ser en venir, y con tantas agallas y valentía, vienes, no me voy a pelear contigo, simplemente deja que mi cola te pique, porque de eso se va, de eso se trata, que al sentir el contacto de ese pinchazo de la cola de Trigón, vas a tener un dolor infame y eterno. Y para un dios la eternidad y todo el tiempo vivir con dolor, justamente era por eso que muchos no buscaban la cola de Trigón. Y la valía y valentía decirse de decir, por mi hijo, lo que sea. Y Trigón, al ver estas agallas, le dice, Circe, eres la primera diosa, sin importar que seas diosa, que viene y está dispuesta a sufrir un dolor brutal y eterno a cambio del poder de la salvación de tu hijo. ¿Sabes qué?
toma mi cola. Y se la da. Y en base a eso, protege a Telégono, su hijo, y vuelvo a repetir, de Atenea, la guerra, perdón, la diosa de la guerra. No es un tema menor, ¿ok? Entonces, para mí, esa valentía, esa bravura de Circe es totalmente increíble, que la verdad me quito el sombrero. Y la otra es la figura de Odiseo. Ni siquiera hablamos de un semidios. Y Odiseo pareciera un dios en toda la extensión de la palabra. Es un tipo calculador, frío, con harto poder y sobre todo es sanguinario. Es sanguinario al igual que Circe, incluso me atrevería a decir mucho más que Circe. Odiseo no le teme a nada. Odiseo es voy a morir, no me importa que muera si al menos lo intento. Y tal vez muera, pero si yo muero, tú mueres. Entonces, esa estirpe de Odiseo, esa versión sanguinaria es sumamente ininteligible y sobre todo hace ver a un Odiseo, y yo lo veo de esa forma, como un dios, no como un semidios, sino como un dios, ¿ok? Entonces, esas son algunas historias, no me quiero meter en mucho detalle, porque si me pongo a hacer reseñas y me pongo a hablar de la evolución de los personajes y cómo se relacionan, pues estamos hablando de mitología. Son muchos personajes, muchos olímpicos, muchos mortales, entonces sería un sinfín de acabar. Y en esta parte, esta sección que simplemente quiero resaltar las historias y características de estas, pues no acabaría. Tendría que hablar de Telégono, de Helios, de Etes, de Glauco, de Circe, porque ya lo hice, de Odiseo una parte, tenemos que hablar de Sila, Helena, Atenea, este, Tesio, etcétera. Entonces son muchos personajes y, bueno, sería, como lo digo, un no acabar en esos términos de personajes. Bien, y paso con una de las últimas secciones, que es el punto de vista de la inmortalidad. Circe se nos da a entender que vive pues varias décadas, porque conoce a varios importantes mortales que incluso tienen una gran influencia en ella, pero al final de cuentas se los dice, son humanos. Y al final de cuentas el ser humano, por más perfecto, bello y sabio que sea, son seres humanos. En un cerrar los ojos ya se han ido. Son polvo y al final de aquí yo me quedo porque ella justamente es inmortal y ve sufrir a todos estos mortales y los ve morir. Entonces, el aspecto de la inmortalidad, insisto, ella vive muchas historias, tiene un hijo, e incluso el hijo es totalmente mortal, pero para mí lo más increíble de esto es el análisis que se hace. Y aquí sí, quiero hacer un spoiler bravo. Voy a contar el final de Circe, entonces si alguien no ha tenido la fortuna de leer Circe, pues me duele, pero que abandone el video. Y si no, no pasa nada. El final de Circe termina siendo en que Circe a ella misma se termina convirtiendo en mortal, justamente uno de sus poderes. A Glauco lo termina pasando de mortal a Dios, lo termina transformando. Y ella dice, porque su poder es transformar aquello que desea en lo que verdaderamente quiere ser, ¿no? Entonces Circe dice, ¿sabes qué? He vivido mucho y tal vez lo único que yo quiero verdaderamente ser es mortal. Y se termina convirtiendo en mortal, ¿ok? Y termina viviendo así sus últimos años como mortal. E incluso, y aquí lo cito, y de hecho me lo tuve que escribir para hacer una buena cita, y lo dice, esto es lo que significa nadar con la marea, pasear por la tierra y sentir su tacto en los pies. Esto es lo que significa estar viva. Nos dice, podré ser inmortal, pero ¿de qué me sirve ser inmortal? Si el sentido de la vida es la propia muerte, al tú ver un destino fatálico que es la muerte, tienes esa premura del tiempo, esa premura de la vida. Y al saber que hay muerte, sabes que hay vida. Y como bien dicen, para alcanzar la inmortalidad es necesario morir. Entonces, para mí, este análisis de decir, Helios, Atenea, Odiseo
Todos ellos, Zeus incluso, todos ellos podrán ser dioses, podrán tener todo el poder del mundo, podrán gobernar todo lo que quieran y tener todos los aposentos que quieran. Pero al final de cuentas, los verdaderos que están muertos son ellos, nosotros no. Nosotros los mortales sabemos que hay una muerte y al saber que hay muerte, lo reitero, hay vida. Entonces, para mí eso es fundamental. El final, insisto, hacer hincapié en esta parte de la inmortalidad no lo es todo, ¿no? No es lo más importante. ¿De qué me sirve ser inmortal si nunca voy a progresar? Necesito morir, ¿ok? Entonces, pasamos a la última sección y es si lo recomiendo. Totalmente recomendable es Circe de Madeline Miller. Si le quiero dar una puntuación de 1 a 5 estrellas, definitivamente le doy las 5 estrellas. Como les dije, infravaloré a este libro. Le tenía cierto temor, cierto, no miedo, temor, porque justamente decía es que la mitología es muy grande, es muy extensa y cómo entender todo. Pero Madeline Miller, insisto, la gramática y la lingüística que ocupa es verdaderamente deleitosa. Y si bien es un libro extenso, les puedo prometer por todo que en ningún momento se hace tedioso el libro. Porque hay libros que sí se vuelven tediosos y hay capítulos dificultosos. De hecho, luego lo vamos a ver con Fausto, que hay ciertos capítulos que justamente mezcla la mitología y mezcla otros términos y termina siendo muy ríspido de avanzar y hay que volver a releer para volver a entender. Hay que volver incluso capítulos para entender qué pasó acá. Es un libro, Fausto, que luego lo traeré, de Goethe, es un libro fantástico, pero complejo. Circe es un libro fantástico e insisto, intuitivo, fácil de leer, como un buen vino, así de sencillo. Es deleitoso leerlo. No se te pasa el tiempo leyendo este libro. Y no sientes en ningún momento las 400 y tantas o 500, no recuerdo cuántas páginas son. Como les digo, es extenso, pero justamente por su gramática y riqueza lingüística, nunca se hace pesado. Entonces, sin duda alguna lo recomiendo. 5 estrellas de 5, fantástico. Y en esta dinámica que estamos haciendo de cerrar los videos con una frase enigmática, voy a volver a repetir la que dije, que es, para alcanzar la inmortalidad es necesario morir. Y vamos a añadir otra, que es justamente, investigando sobre otras obras literarias mitológicas, hay un común denominador, y es esta. Y sería, la mitología griega diviniza al hombre, no humaniza a la deidad. Porque yo he escuchado muchas veces que se dice es que en las mitologías se muestra una versión de los dioses muy humana, una versión de los dioses que se rebaja y no, tendría que ser como lo dije, al final de cuentas los humanos son divinizados y la mitología no. Y creo que ese es el punto, ¿no? En que la historia siempre se ha buscado esta comparación de los dioses y los mortales, los dioses y los humanos. Y al ver una brecha tan importante, que se busca una comparación. Y al ver una comparación que se busca una igualdad. Entonces, termino con esto. Nuevamente reiterar mi mayor recomendación por leer Circe. Es un libro nuevamente deleitoso, con gran y a lo que voy, sus historias, sus acciones son totalmente fabulosas, en ningún momento te cansas. Y la otra que se me fue, y tengo que decir, Madeline Miller tiene una forma de escribir que no importa qué pase, tú eres Circe. Así de sencillo. Te hace sentir perfectamente en los pies de Circe, te hace sentir lo que emocionalmente, físicamente y metafísicamente piensa Circe acerca de su familia, de la sociedad, de la vida, de la muerte, de los mortales, del amor. Todo eso te lo hace sentir Circe y todo eso te lo hace expresar y sentir cual tú fueras Circe y cual tú estuvieras sufriendo, gozando y esperando esos sentimientos. Entonces, bueno, termino aquí. Totalmente recomendable Circe y bueno, hasta la próxima.